Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Ya terminando este jueves para hablar de la Corte Constitucional, para hablar de justicia. Si usted está en el grupo de los que se había acostumbrado a la justicia virtual, a ver jueces, abogados desde una pantalla, tome nota porque las reglas del juego cambiaron. Las cambió la Corte Constitucional, que a casi 4 años de la ya superada pandemia por el COVID-19 resolvió una discusión. ¿La justicia debe ser presencial o virtual en Colombia? La respuesta es sencilla. Dice ahora ese tribunal que lo que tiene que ver con la justicia civil, la justicia de familia y contenciosa administrativa, tendrá el juez la posibilidad de decidir entre ambas posibilidades, virtual y presencial. No es el caso de la justicia penal, que en adelante, aunque podrá celebrar audiencias virtuales, dependiendo la determinación del juez que tome en su autonomía, debe ser no en la etapa de juicio, no podrá ser en ese proceso si el juicio está avanzando. Es sin duda una decisión que, aunque ha sido criticada duramente por un grupo de abogados penalistas que la encuentran regresiva, que alegan que por cuenta de esta decisión volverán los problemas y cruces de agenda y los aplazamientos, no tiene consenso, porque en la otra orilla hay también un grupo nutrido de abogados penalistas en esa misma jurisdicción que están aplaudiendo a la Corte Constitucional, que entró a definir virtualidad y presencialidad, es cierto, pero también otro tipo de aspectos, garantías procesales y la humanización de la justicia. Esa es la discusión. ¿Qué tanto golpea? ¿Qué tanto debe interesarle al colombiano de a pie? Una decisión que parece ser trascendental en cómo va a funcionar en adelante la justicia en Colombia. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Esta noche, como siempre, el debate, la discusión, el análisis de este tema en el que los ha metido la Corte Constitucional por cuenta de esta decisión que tiene enfrentados a los abogados penalistas del país, incluso algunos como Miguel Ángel del Río, un hombre que es muy cercano al petrismo, pidiéndole al presidente Gustavo Petro que se meta, que intervenga en la discusión. No es el único que le ha pedido al presidente Gustavo Petro hacer algún tipo de recomendación a la Corte Constitucional intentando reversar esa decisión. Esta noche está con nosotros Rubén Darío Acosta, que es director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. Doctor Acosta, bienvenido a Zona Franca, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación, María Camila. Un saludo muy especial a los televidentes, igualmente a mis colegas Diana Muñoz y al profesor también Jairo Herrera. Gracias por aceptar esta discusión. La colega suya, la que hace referencia, es la muy destacada abogada penalista, la doctora Diana Muñoz. Doctora Muñoz, un gusto saludarla, buenas noches. María Camila, el gusto es mío estar aquí en este escenario, además con dos distinguidos colegas y con tu amable audiencia. Gracias por aceptar el diálogo. Jairo Herrera es abogado de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Constitucional y se ha interesado mucho en esta discusión. Doctor Herrera, un placer tenerlo esta noche en esta mesa. María Camila, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo cordial a los colegas de la mesa y a los televidentes. Doctor Acosta, ¿le gusta la decisión de la Corte Constitucional? ¿Cómo la reciben ustedes? María Camila, es una discusión bastante interesante, aunque pareciese una decisión reciente y trascendental. Es importante mencionar que la Corte incluso ya le había impartido constitucionalidad a la ley 906 y entre esta a su artículo 176, donde mencionaba la posibilidad de que los jueces desarrollaran las audiencias a través de medios virtuales. Aquí la discusión se torna con relación al tema probatorio. Y es allí donde se ha venido presentando algunas inconsistencias, algunas dificultades. Nosotros consideramos que el proceso penal debe mantenerse 100% virtual, con algunas excepciones que creo que coincidimos en algunos aspectos en la Corte y tiene que ver con la práctica probatoria. Esto básicamente se aterriza en la audiencia de juicio oral. Y ahora, no es que la audiencia de juicio oral deba ser absolutamente presencial. Lo que se indica allí es que en algunas situaciones o por solicitud de las partes, la práctica de algún testimonio debe realizarse de carácter presencial, y es allí donde básicamente nosotros estamos diciendo no es que la virtualidad ahora se convierta en la excepción, sino que se dé la posibilidad básicamente en que si efectivamente hay dificultades para la práctica probatoria,
se combine para que una de estas diligencias o una de las prácticas testimoniales se desarrolle de manera presencial. Ahora bien, el desarrollarse presencial no quiere decir que tengan todas las partes que ir al desarrollo de esta práctica. Sencillamente, si la dificultad es del testigo, el testigo puede ser citado al centro de servicios judiciales y que allí se le asigne una sala o a la sala propia del juzgado y el juzgado sea quien tenga en presencia al testigo y las partes puedan seguir de manera virtual. Pero reitero, esta es una situación que debe revisarse caso a caso y no solamente trazar una línea roja donde decimos o virtualidad o presencialidad. Doctor Herrera. Bueno, yo pienso que la Corte Constitucional en estos casos se ubica en un plano de garantías procesales. Las garantías procesales que se tienen en cualquier proceso penal son bajadas de tratados internacionales sobre derechos humanos y recogidas en nuestro texto constitucional. Y es allí, y no en casos expresos o en casuística, es allí, digo, donde la Corte Constitucional tiene que haber hundido su pluma para decir que los juicios orales en materia penal deberán adelantarse de manera presencial. Si esto es así, aclarándole de una vez a los televidentes que las audiencias preliminares, incluso la audiencia de acusación y preparatoria, se van a llevar a cabo de manera virtual. Si es así el entendido de la Corte, desde luego yo estoy de acuerdo, porque desde hace 3 años me pronuncié ante la misma Corte cuando se estudió las audiencias virtuales sobre el decreto 806 y allí intervine para hacerle una advertencia a la Corte que es muy peligroso de cara a las garantías procesales las audiencias virtuales, y en ese caso nos estábamos refiriendo a todos los procesos, en el entendido de que el decreto 806 no tocaba los temas penales. Bueno, allí fuimos despachados en el entendido de que se trataba de una norma propia de la emergencia sanitaria, pero hoy, con una ley estatutaria sobre la administración de justicia, afortunadamente la Corte en materia penal ha hecho la salvedad de que los juicios donde se vayan a practicar las pruebas deben respetar y recoger ese principio que nos gobierna y que irradia todo el proceso penal, que conocemos como el principio de la inmediación, según el cual el juez debe estar presente, escuchando al testigo. Es que las mismas normas le dicen al juez que él, al valorarlo, tendrá que pronunciarse sobre el comportamiento del testigo en el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que son propios de la dinámica que tiene el sistema probatorio acusatorio. Doctora Muñoz, su lectura. Bueno, yo considero que la decisión de la Corte es acertada y creo que incluso la Corte pudo haber ido un poco más allá. Apreciar al testigo no solamente es escuchar la literalidad de lo que está diciendo, es leer ese lenguaje no verbal, es apreciar las pausas, es darse cuenta si está consultando un documento, si alguien le está soplando la respuesta. Y esto no ocurre cuando estamos en un juicio en materia penal, o por lo menos no podemos estar seguros de que ocurra. Entonces, el discurso de la virtualidad es supremamente seductor. Y efectivamente estamos más cómodos y puede ser más barata la administración de justicia virtual. Incluso puede ser que se realicen más audiencias, cosa que no creo, porque en todo caso la virtualidad también tiene sus razones de aplazamiento. Pero aunque todo ese discurso sea cierto, cuando uno hace una ponderación entre esas ventajas y las garantías del procesado, sin lugar a dudas tiene que tener más peso la garantía para el procesado, especialmente en materia penal, donde el estándar de respeto a los derechos humanos tiene que ser supremo, porque estamos hablando de la jurisdicción que es más agresiva. Aquí no estamos hablando de pesos más, pesos menos, aquí estamos hablando de una persona que se juega 12, 20 años de cárcel y tiene que enfrentar al juez y enfrentar a los demás testigos a través de una pantalla que además en la mayoría de los casos está pixelada y no tiene contacto real con lo que sucede. Su tesis es que medir la característica, las sensaciones, el frente a frente, el contacto, por ejemplo, con un testigo, es determinante
para un juez, incluso en un proceso, para tomar una decisión? Absolutamente, es que de eso se trata la inmediación. Lo que nos diferencia de un sistema escrito de un sistema oral es que no solamente es la literalidad de las palabras, sino es apreciar cómo se dicen esas palabras, darnos cuenta si, por ejemplo, se está consultando un documento, o en las audiencias pasa que uno ve al testigo hablando, pero además ve que de vez en cuando está consultando con los ojos a no sabemos qué, a alguien, a un documento. Entonces, si no tenemos cómo verificarlo, no podemos partir de la buena fe cuando estamos jugándonos la suerte de una persona 12, 18, 20 años de cárcel y sobre todo en las condiciones infrahumanas de nuestra privación de libertad. Doctora Yo difiero respetuosamente de los colegas que me anteceden por dos motivos. La virtualidad es un medio, no es un fin. Entonces, la virtualidad en cierta medida, cuando la ley nos está hablando de inmediación y nos habla de la necesidad de presencia del juez con los testigos para la práctica probatoria, no nos está diciendo que se siente al lado. El juez se puede sentar al lado del testigo y sencillamente revisar su celular o revisar el expediente y perder la atención básicamente. Entonces, igual puede suceder en la virtualidad. Lo que decimos es que la virtualidad también facilita la presencia. O sea, porque no es una presencia interpuesta, no es una presencia artificial, superficial, está ahí a través de los medios tecnológicos. Ahora, si los jueces están fallando hoy en día por si una persona tiembla, le tiembla la voz, si está sudando, si se ruboriza, pues básicamente estaríamos desechando siglos de historia del derecho probatorio, porque básicamente por eso no se puede decidir. Las pruebas son las que toman o las que le dan la ruta al juez para que tome una decisión y no las actitudes del testigo. Ahora, si el testigo observamos, porque me ha sucedido en juicios, que le están diciendo que está nervioso, que siente que alguien lo está presionando, la ley establece la posibilidad de que una de las partes diga: su señoría, no hay garantías para continuar el juicio dada lo que usted también está percibiendo, y solicitamos que este interrogatorio se desarrolle de forma presencial. Lo que estamos diciendo en cierta medida es que las bondades que permitió la virtualidad por fuerza mayor, que fue básicamente la pandemia, no se deshagan de la noche para la mañana. Estamos hablando de cuáles bondades para entrar a encasillar la virtualidad y la presencialidad. Muy fácilmente, la doctora Diana Remolina, cuando le tocó sustentar la virtualidad, nos explicaba que pasamos de 22.900 procesos en el 2019 a desarrollar 230.000 audiencias en los 3 años de virtualidad pandemia y pospandemia. Entonces, el aumento de la eficiencia en materia judicial es supremamente importante. Claro, sabemos que hay regiones en el país donde no hay condiciones para realizarlas, donde no hay internet, pero eso ya es un problema que el sistema debe solucionar. No porque no hay condiciones, porque no hay tecnología, se debe castigar al 100%. Ahora, preguntémonos los costos del traslado de las personas privadas de la libertad, los costos de los funcionarios judiciales que tienen que trasladarse a los lugares, los costos de la administración en arrendamiento, en servicios públicos. Entonces decimos, de una u otra manera, aquí hay que generar un debate que no sea absoluto, un debate que sea ponderado y que en cierta medida facilite las mejores condiciones y no obligue a lo imposible, como puede ser en algunos casos donde estamos viendo la justicia. Yo he venido escuchando desde ayer todos los reproches que le han hecho a la sentencia de la Corte, que ni siquiera ha salido, no la hemos leído y ya tiene reproches y críticas. Pero funcionemos sobre la base de lo que se conoce por allí en la prensa. Y debo decirle esto, a mí no me seducen los argumentos respecto a los costos que tiene. Es que la justicia es un servicio del Estado que tiene costos y altísimos, y qué decir, como dice la doctora, en materia penal. Es que es un área en el que está interesada la sociedad, porque la sociedad no quiere impunidad, la sociedad quiere que se ataque la criminalidad. Pero si ese es el punto, le está dando, doctor Herrera, aquí el doctor Acosta, unas cifras que parecen interesantes sobre el número de audiencias. Yo le quiero decir lo siguiente. 2019 de 22.000, a los siguientes 3 años pasaron, dice él, a 230.000 audiencias virtuales. Sí, yo le quiero decir lo siguiente, esas cifras tendríamos que revisarlas si incluyen todas las audiencias preliminares, porque no creo
que se hayan hecho 220.000 juicios en Colombia. No, estamos hablando de audiencias judiciales en materia penal. Y estamos hablando que la Corte Constitucional ha dicho que se continuarán las audiencias preliminares de carácter virtual. Y estoy de acuerdo con la doctora. Por ejemplo, una audiencia de imposición de medida de aseguramiento donde se juega la libertad de una persona debería ser de carácter presencial. ¿Por qué motivo, doctor? Ya le voy a explicar. Por la discusión probatoria que se debe generar allí y por los derechos fundamentales que se van a afectar. Pero adicional, si yo voy a pedir una revocatoria de una medida de aseguramiento en la que debo llevar elementos materiales para llegar a la suficiencia de la revocatoria, también debería ser presencial. Pero sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho se quedan virtuales. De manera que el escaso espacio que la Corte Constitucional está protegiendo con las audiencias presenciales de juicio oral, a mí me parece que es suficiente para permitir que la Corte haya ponderado y haya decidido declararlo de esa manera en su sentencia. Doctor, a mí me parece interesante que se planteen las estadísticas, pero cuando nosotros adoptamos esta vocación que es el derecho penal, no lo vemos desde un punto de vista pragmático o de la efectividad, sino que estamos pensando en el procesado. Es que nos damos cuenta que la discusión se ha concentrado en los servidores judiciales, en los litigantes, en la sociedad, pero regla número 1 del derecho penal es que el procesado es el protagonista del proceso penal. Entonces, la estadística es supremamente seductora, nuevamente, pero para la persona que enfrenta un proceso penal, que probablemente esté enfrentando un proceso penal una vez en la vida, es una tragedia. Y entonces decirle a un procesado que como la mayoría de las audiencias se han podido hacer, entonces vamos a disminuir los estándares de garantía internacionales para que sea más efectivo. No se disminuyen por es que no podemos verlo de esa manera. Hay quienes le reclaman, perdón, doctor Acosta, la he escuchado varias veces hablar del procesado y hay quienes dicen es que esto es un conjunto y se preguntan por las víctimas, por los recursos que también son importantes a la hora de acceder a la administración de justicia. ¿Por qué las víctimas no están aquí en el centro si es un conjunto, si es digamos, un cuadrado donde hacen parte fiscalía, donde hace parte el procesado y las víctimas? ¿Por qué no están allí? Son parte, pero el protagonista, el que va a llevar la peor parte de la historia, ocurra lo que ocurra. Porque si lo condenan, tiene el peor escenario. Pero si enfrenta el proceso penal, ese también es un terrible escenario. Entonces, quien más padece el rigor del proceso penal, sin duda, es el procesado. La víctima ya padeció, lo padeció con la comisión de la conducta y luego puede acudir al proceso, por ejemplo, a través de su representante de víctimas. El procesado es quien está interesado, por ejemplo, en su defensa material. Y una cosa que pasa con los privados de la libertad en la virtualidad es que esa conversación íntima que normalmente uno tiene con el defensor, o sea, entre defensor y procesado, que sea en el contrainterrogatorio, mire doctor, que él no dijo esto, mire que, pregúntele aquello, eso cuando están en una URI, donde están conectados con un celular que de buena fe le presta algún patrullero, porque además no están los medios, eso no se da. Entonces, realmente sí se ha limitado la defensa material con la virtualidad. Yo difiero nuevamente y respetando obviamente la opinión de los colegas. Yo creo que aquí también se ha beneficiado el procesado y se ha beneficiado porque de una u otra manera anteriormente el sistema los obligaba a unos traslados durante todo el día de las cárceles del país a las audiencias judiciales y muchas veces a nosotros los colegas, los abogados, nos tocaba brindarle las garantías de la alimentación a esos procesados porque los tenían en celdas, encerrados, en unos galpones, porque aparte de eso, todos los procesados los metían en una celda y estas personas no tenían acceso. Entonces, la virtualidad que ha permitido que ellos en las cárceles, los que están privados de la libertad obviamente, puedan acceder a través de medios virtuales a sus diligencias. No conozco la práctica de otros colegas, pero yo hablo con mis clientes antes de ir a una audiencia. Yo preparo mi caso antes de ir a una audiencia y yo no espero a que en la audiencia él me diga sobre qué debo preguntarle a la persona. Entonces, pero hay cosas en ese sentido, yo creo que los procesados han ganado, sobre todo en celeridad. Es que una persona cuando está procesada en el marco de un derecho, de un derecho sancionatorio penal, quiere que su problema se solucione rápido y la virtualidad ha permitido que menos audiencias se hayan aplazado y de forma más ágil se vayan presentando y se evacúen. Doctor Rubén, pero por más que uno prepare sus audiencias, porque todos llegamos a la audiencia preparada,
justamente en el juicio, por la espontaneidad de lo que ocurre con los testigos, hay cosas que solamente en ese momento, sobre la marcha, se advierten. Por ejemplo, hay respuestas que uno no se esperaba del testigo y en el contrainterrogatorio uno tiene que hacerle frente. Si estamos en la virtualidad, si el señor está en una URI, es muy difícil que eso se materialice. Y vamos a lo siguiente, puede ser que en la mayoría de los casos funcione, esa es una hipótesis, pero aún si en la mayoría de los casos funcionara, las garantías son justamente para que la excepción de no darse las garantías no pase. Entonces la garantía es justamente previendo que incluso cuando se dé de manera excepcional, no exista la posibilidad de que no haya esa comunicación, de que se limite la defensa material, de que el testigo pueda estar diciendo cosas que no son porque alguien se lo está diciendo y no nos estamos dando cuenta. La presencialidad realmente lo que permite es materializar la inmediación. La inmediación no puede darse a través de una pantalla y yo quiero ponerles un ejemplo. Muchas de las consultas psicológicas y psiquiátricas se dieron en virtualidad, pero los psiquiatras y los psicólogos volvieron a sus consultorios. Y es porque no solamente es lo que se dice, es el cómo se dice. ¿Son comparables ambos ejercicios profesionales? Pienso que sí. Pienso que se hacen muchas comparaciones con frecuencia en el ejercicio médico y en el derecho. Primero porque además son áreas completamente sensibles, entonces ¿cómo el juez va a percibir de manera absoluta si lo limitamos a una pantalla? Doctor Pero Herrera, permítame, voy a agregar algo supremamente importante, dejando a salvo que en mi concepto la discusión hay que darla a otro nivel, a nivel de estándares interamericanos y a nivel constitucional. Pero vamos a la casuística, que es a donde nos está llevando el debate. No son pocos los casos, María Camila, en los cuales el testigo está contestando el interrogatorio o el contrainterrogatorio y frente a una pregunta que lo sorprende, se desconectó. Y una vez desconectado quedan todos mirándose en la pantalla, vamos a buscar al testigo a ver qué fue lo que pasó y reaparece a los 15, 20 minutos después de que ha podido. el internet falla, doctor Herrera. El internet falla y suceden muchas cosas. ¿Usted le mete malicia a esa desconectada de un testigo? Algunas veces sí, por supuesto, no olvidemos que aquí en Colombia tenemos hasta una unidad de falsos testigos para investigar en la Fiscalía. Pero, por ejemplo, si usted va a manejar en un caso concreto evidencias digitales o va a revisar y a discutir, por ejemplo, una cadena de custodia, usted requiere mirar el documento porque cuando se lo escanean y ponen en una pantalla usted no ve lo mismo ahí. De tal manera que sí hay muchas cosas que están pasando en las audiencias de juicio oral y por lo menos lo que soy yo siempre le solicito a los jueces de conocimiento me decreten y me practiquen el juicio oral de manera presencial. Esto se puede entender, se lo pregunto con el mayor de los respetos, como una discusión de generaciones, quienes quieren avanzar hacia la tecnología, un sistema mucho más ágil, digo, la tecnología entendiéndose como la modernidad y quienes se quedaron en el pasado, en el papel, en la presencialidad, en el contacto físico. Por supuesto que no. Es que celebramos que haya virtualidad en muchos trámites, que haya correos electrónicos para notificar, para citar, pero el proceso penal depende y su esencia está en la prueba judicial. No olvidemos que es que la prueba judicial es un derecho fundamental, el derecho a probar, el derecho a contraprobar. Y allí es donde, como dice la doctora, se define la suerte de un ser humano a condenas de 20, 30 años que no pueden estar sometidas a una pantalla donde no están todas las garantías que necesita la persona. Pero digo una última cosa. Señor. Este debate que estamos dando aquí ya de antaño se ha venido dando. Es el debate que se tiene a otra escala entre el garantismo procesal y el eficientismo. Y no se puede ser eficiente a cualquier costo. Doctora Costa. Yo creo que de una u otra manera estamos entendiendo las partes, el centro del debate en diferentes asuntos. El profesor lo ha manifestado, igual la profesora Diana. Yo creo que esto no es un tema de garantías, no porque las esté negando. Y aquí quiero ser muy claro, pero es que presencialidad, virtualidad son medios, reitero. O sea, no quiere decir que la virtualidad elimine las garantías. Usted estaba poniendo el ejemplo de las pruebas, pero es que el traslado de las pruebas se va antes. Pero no es sospechoso, para volver al caso que en la práctica, claro. Se desconecta un testigo, lo sorprende la abogada, me ha pasado, lo sorprende María Camila, la fiscalía, o sea, fíjese que y se desconecta en pleno interrogatorio. Me ¿Eso ha no pasado, es sospechoso? incluso
He estado en juicios donde los testigos que lleva la fiscalía no se acuerdan de nada, al otro día se conectan y se acuerdan de todo, ¿sí? Y me ha sucedido. En esos casos, pues hay muchas técnicas que de una u otra manera la ley nos permite, la doctrina nos permite desarrollar frente al tema de la refutación, y el juez está presente. O sea, la inmediación no es estar al lado, la inmediación es captar lo que dice el testigo, es escucharlo, pero de una u otra manera ser coherente entre lo que dice y lo que se prueba, porque el testigo me puede decir muchas cosas, pero si la fiscalía no me prueba nada, pues ahí el debate y la inmediación obviamente va a quedar saldado frente a la virtualidad. O sea, yo presencialmente también puedo asistir y no estar en la audiencia, puedo estar pensando en mi familia, en la otra audiencia que sigue a continuación, que es más intensa, yo qué sé, pero lo que vamos acá es que tampoco, y reitero, no nos estamos negando a que algunas prácticas probatorias se deban hacer presenciales por las características propias. Uno pudiera decir que se les apareció la Virgen, es decir, el COVID-19 fue algo excepcional, fue una circunstancia inesperada para muchos en el mundo, la pandemia del COVID. Cuando digo que se les apareció la Virgen es ¿por qué antes no se quejaban de la presencialidad? ¿Por qué antes no refutaban un sistema que lo tienen muchos países en el mundo? ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Qué otros países están en esta discusión? Mira, fíjate que ese es un tema muy interesante y nosotros como seres humanos somos seres sociales y de costumbres. La ley 906, es más, vamos a ir más atrás, el Estatuto de Justicia, de Administración de Justicia, la ley 270 del 2006, en su artículo 95, le dice a los jueces y a los tribunales, utilicen los medios informáticos, telemáticos, virtuales, de los cuales dispongan para poder efectivizar su labor, ¿sí? ¿Qué es esto? Justicia virtual también, aplicación de justicia virtual. Después viene la ley 910 y nos dice exactamente lo mismo, en el artículo 146, hace un rato me equivoqué, nos dice, utilicen medios virtuales para desarrollar las audiencias en el proceso. Y después el Código General del Proceso, del cual el Instituto Colombiano de Derecho Procesal fue uno de sus grandes promotores y el cual es un avance con relación a lo que teníamos anteriormente, también dice, no recuerdo si es el artículo 103, de pronto me equivoque, pero también dice, la virtualidad es parte de la necesidad de la modernización de la justicia. ¿Qué pasa? Es más, hace pocos días, no sé si ustedes lo vieron, una denuncia de un despacho judicial donde van a una bodega con cientos de miles de procesos, allí en físico, pudriéndose, donde la persona que está esperando ahí, esos papeles son cientos de miles de personas que está diciendo, ¿dónde está mi justicia? El expediente virtual se ordenó en Colombia por ley hace años y estamos viendo bodegas llenas de papel. Entonces nosotros decimos, la virtualidad nos atropelló en un momento de COVID, creemos que avanzó en materia de celeridad sin sacrificar garantías y sabemos que donde las garantías puedan ser vulneradas, pues obviamente hay que buscar el mejor mecanismo que evite que estas garantías se violen, si es virtual o si es presencial. Doctor Rubén, pero fíjese algo, por un lado yo pienso que no se puede caricaturizar la presencialidad, es decir, la presencialidad tiene sus bondades, ¿cierto?, el respeto de las garantías. Yo vi la foto que usted vio, todos vimos esa foto de una bodega llena de expedientes y eso no tendría que pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar un punto de equilibrio donde usemos la virtualidad en aquello en que no peligren las garantías. Por ejemplo, la digitalización, en eso estamos completamente de acuerdo. En eso pienso que no hay nadie que presente oposición. Y entonces nos evitamos esa caricatura de la bodega llena de expedientes. Estamos de acuerdo. Hay algunas audiencias que son meramente argumentativas. No, es una realidad, no fue una donde caricatura. No va a haber práctica. No, pero esa no es la realidad de todos y cada uno de los procesos. Eso sí representa un sector, una parte de lo que pasa. Pero tampoco podemos echarle toda el agua sucia a la rama judicial y pensar que cada juzgado es justamente como esa fotografía. Hay despachos que funcionan perfectamente organizados, que han digitalizado y que han facilitado y han hecho buen uso de la virtualidad. Estamos de acuerdo. Y al mismo tiempo podemos tener la virtualidad 100% y funcionan a perfección. Y podemos encontrar un punto de equilibrio entre la virtualidad para aquello donde no esté en riesgo. Es que yo no estoy diciendo que se vulneren directamente las garantías, estoy diciendo están en riesgo. Y cuando hay riesgo, lo que hace la Corte Constitucional es lo correcto. Como hay riesgo de vulneración de las garantías, entonces vamos a ser precavidos y vamos a garantizar a través de la presencialidad, que además
el debate no es virtual, presencialidad en todo, es presencialidad en juicio y ojalá lo fuera también en las audiencias preliminares donde hay debate probatorio. O sea, usted está en el grupo de los que dicen les fue bien a los que están defendiendo la Claro, les fue bien porque tenían que haber ido un poco más allá. Yo pienso que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento tiene que ser de cara al procesado. Doctor Herrera. No podemos olvidar que lo que parece venir en la sentencia C-134 del 3 de mayo pasado es una disposición de la Corte Constitucional. Habrá que estudiarla detenidamente para buscar eso que llamamos los abogados la ratio decidendi y ver qué fue lo que la Corte consideró, pero allí deja la Corte unos salvamentos en materia penal. Ya lo hemos dicho varias veces, las audiencias preliminares, imputación, medida de aseguramiento, búsquedas selectivas de datos, pero también en materia de juicio oral, la Corte Constitucional deja dos salvedades. Y a mí me parecen muy importantes para recoger lo que dice el doctor Rubén. La primera, la fuerza mayor acreditada. Una persona que no pueda estar presencial, pero acredite que es por razones de fuerza mayor. Ahorita iniciábamos el programa con un colega que escribía desde el exterior. Bueno, si él tiene un caso de fuerza mayor... Vive en el exterior el doctor Miguel Ángel del Río. Si él tiene un caso de fuerza mayor acreditada, tenga la seguridad que con base en la sentencia de la Corte, esa situación va a pasar adelante. Y la segunda, dice la sentencia, al parecer, por lo que muestran los medios, el caso de las personas que no viven en el país. Entonces, estos hechos que cuenta el doctor Rubén ahorita, por ejemplo, de hace años, de la anterior ley estatutaria de la administración, por supuesto en ley 600, antes de que se expidiera la ley 906, ya hacíamos audiencias con personas que aparecían por una pantalla, y así declaró en sus primeros momentos Salvatore Mancuso, tan de moda hoy día, pero eso no significa que esa se vuelva la regla general. Por supuesto que felicitamos la decisión de la Corte. Doctora Costa. Yo considero que el mundo está avanzando a una revolución también tecnológica desde hace rato y creo que el oficio jurídico no puede relegarse a esa posibilidad. En los casos, es más, hasta hace poco vimos una audiencia en un mundo alterno, no recuerdo muy bien cómo se le llama, pero vimos cómo se simulaba una audiencia. Para algunos fue cuestión de críticas, para otros de avance, pero de una u otra manera yo creo que aquí lo importante en últimas es que se haga justicia en los casos penales, se resuelvan los casos penales y no se instrumentalice ni al procesado, ni a la víctima, ni el ejercicio del fiscal, ni el ejercicio del defensor, y tampoco creamos que los jueces son polígrafos humanos. Porque los polígrafos humanos no existen, o sea, un juez no detecta las mentiras a través de una pantalla y tampoco las detecta sentado al frente, ya sabe, sentado al frente de la persona. Ya esto ha sido básicamente corroborado a través de múltiples estudios en la materia. Entonces, es fácil engañar a una persona. Alguien que está entrenado para mentir puede engañar a una persona, a una máquina. Si engaña a una máquina, puede engañar también a una persona. Entonces, en cierta medida es no cerrarnos al debate. Creo que la virtualidad a futuro va a ser una absoluta necesidad, entre otras porque el proceso, el sistema judicial en Colombia no está creciendo al mismo ritmo en que crece la criminalidad. Entonces cada vez pareciese que tuviéramos menos juzgados, menos fiscales, menos policía judicial, hay menos cárceles, hay quienes decimos que hay que sacar a la gente que no está condenada, hay quienes dicen que hay que crear más cárceles, pero bueno, si estamos hablando de humanización, de una u otra manera, la virtualidad no le resta a la humanización. Doctor Rubén, yo quisiera poner sobre la mesa un documento que conocí, sobre el que me referí en aquella intervención que hice ante la Corte Constitucional cuando solicitábamos la inexequibilidad de las audiencias de juicio de manera virtual. Ese documento lo expidió la Sala de Casación Penal a propósito del Acuerdo 29 del 2020, cuando en plena pandemia la Corte Suprema dijo reacomodar la manera de sustentar el recurso extraordinario de casación.
Y dice la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, no tenemos las plataformas necesarias para poderle dar curso a la virtualidad con intervención de los sujetos del proceso. Fue parte de mi argumentación cuando le dijimos a la Corte Constitucional, es que lo está diciendo la propia sala de casación penal, que no había ninguna posibilidad de cumplirlo. Y en estos 2 años yo creo que no lo han cumplido. Y he escuchado muchos reproches frente a la sentencia de la Corte diciendo, nos regresamos 20, 30 años. Pero si es que la pandemia fue en marzo del 2020, ¿cómo nos vamos a regresar 20 años? Yo se lo digo porque, doctor, porque de acuerdo a las estadísticas que la misma rama presentó, dijo, hemos avanzado casi 20 años de morosidad procesal. Por eso se está diciendo. Y seguramente se va a seguir avanzando porque es que en audiencias preliminares, en un solo número de noticia criminal o radicado, como se llamaba antes, se hacen 5, 7, 10 audiencias preliminares y ellas van a seguir siendo virtuales. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de esa importante decisión de la Corte Constitucional alrededor de los juicios en materia penal que en lo sucesivo tendrán que ser presenciales. La regla es la presencialidad, salvo algunos casos extraordinarios y por decisión del juez se otorgará algunos consensos, algunas líneas correrán para hacerlas virtuales. Otro de los centros de pensamientos externos a Colombia también se pronunciaron sobre el bloqueo a la justicia virtual en el país, que es un debate profundo. Fíjense ustedes la discusión en esta mesa donde está representado los que sí y los que no, quienes hablan de comodidad, quienes hablan de avance, quienes hablan de brechas. Dice ese comunicado, la decisión de acabar con la virtualidad en la justicia, como se establece en la sentencia C-134 de 2023, representa un retroceso en la modernización del sistema judicial colombiano. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de jueves hablando de justicia, de un poquito de impunidad. A propósito de la discusión, una de las personas que más ha estado atento en el país sobre el desempeño y el desarrollo de la justicia es Freddy Machado, integrante de uno de los sindicatos, es juez. Dijo que en su columna de opinión hace apenas unos días, matamos el tigre y ahora, doctora Diana, refiriéndose a la justicia virtual. Quiero y respeto mucho al doctor Machado, tal vez podemos estar en desacuerdo en algunas cosas. Lo cierto es que no se está acabando con la virtualidad persiste, simplemente en el juicio estaremos presenciales, siempre que haya debate probatorio estaremos presenciales. Eso no es acabar con la virtualidad, eso es darle prioridad a las garantías del procesado cuando se hace la ponderación entre toda esa eficiencia, que nadie la niega, y las garantías del procesado. Luego, no estamos acabando con la virtualidad. Le preguntan aquí, quienes están siguiendo el debate, ¿qué pasa con los abogados con quienes están litigando y tienen su ejercicio profesional fuera de Bogotá, por ejemplo, que es la ciudad donde nosotros estamos? Si no es excluyente, si no termina siendo esto un poco discriminatorio con quienes ejercen su profesión fuera de Bogotá. Bueno, tanto como tiene que serlo con una profesión que se ejerce de manera presencial, es decir, es apenas natural que tenga que desplazarse cuando tiene un juicio oral, pero es que el resto del proceso lo puede adelantar desde donde sea que se encuentre. ¿Eso puede representar unas dificultades? Sí, pero la comodidad del litigante y el beneficio patrimonial del litigante y la economía del bolsillo del litigante nunca están por encima de las garantías del procesado. Pero doctora Diana, imagínese que el litigante a veces saca de su bolsillo, pero esto básicamente se le traslada al cliente. O sea, el cliente tendrá que asumir ahora esos traslados, esos viáticos, en el caso obviamente de los abogados de confianza. Pero antes era así, doctora Costa, ¿por qué ahora les molesta trasladarle y cobrarle al cliente esos gastos? No es que sea trasladarle y cobrarle al cliente los gastos, no nos molesta, pues que de una u otra manera nosotros cobramos es por nuestro ejercicio profesional, no por los traslados o viáticos que nos vayan a dar. Lo que nosotros decimos es, hay una manera más eficiente de optimizar costos. O sea, es que la justicia no solamente es lo que le cuesta al cliente, es lo que le cuesta al Estado, y el Estado no saca de su propio bolsillo, el Estado saca de los bolsillos de los contribuyentes, que al final somos nosotros. Entonces, el recurso que se pueden estar ahorrando en el traslado de fiscales, de testigos, de policía judicial, de jueces,
pues es un recurso que se puede reoptimizar en la creación de más despachos. Alrededor de esta discusión, audiencias. y quiero ser profundamente respetuosa porque conozco su ejercicio profesional, estoy convencida que no es su caso, pero esta discusión también se ha llevado al plano de la comodidad de unos cuantos funcionarios y abogados conchudos que les gusta ahora hacer audiencias en pantalonetas, en chanclas, y respetando, dicen algunos, la majestad de la justicia, la solemnidad que tienen actos como una audiencia. ¿En qué momento se distorsiona esa discusión o la formalidad de una audiencia virtual? Mira, yo creo que esa es una situación que no se puede generalizar. Si hay abogados que desafortunadamente en la virtualidad han irrespetado la majestad de la justicia, desafortunadamente ese no es la razón para que tengamos que volver a la presencialidad. Nosotros consideramos que el ejercicio de la justicia se respeta o de forma presencial o de forma virtual, y quizás si esta condición o esta situación se trae a colación como un argumento para la necesaria traída a la presencialidad, ahí sí estaríamos vulnerando garantías procesales, porque de una u otra forma estaríamos fijándonos en el ejercicio de un profesional que es irrespetuoso o que está cómodamente desde su hogar, y no en los derechos tanto de los procesados como de las víctimas. Ese tema que está preguntando María Camila al doctor Rubén precisamente tiene que ver con otro tema constitucional, la publicidad de ese tipo de actuaciones judiciales. Es que la publicidad es una garantía social de presencia de personas que van y constatan el ejercicio y el respeto de la autoridad judicial sobre las personas que intervienen. Casi que diciéndolo en un lenguaje doctrinario, es el escenario para legitimar democráticamente a un juez. Pero virtualmente también se puede, doctor Y yo Herrera. diría Pero que aquí quiero yo entonces explicar, ¿quiénes pueden entrar a una audiencia virtual? El que tenga el link. Si a mí me envían el link, María Camila, y yo tengo deseos de que este medio de comunicación esté presente, yo se lo paso. Pero eso es llevar la discusión a quién puede participar en una audiencia que se hace en Bogotá. El que vive en Bogotá o el que puede viajar a Bogotá. Pero yo le pongo un ejemplo. Pero si yo no le paso el link, usted no puede conocer qué fue lo que pasó. Sí, pero doctor Jairo, yo le pongo un ejemplo. Métame 17.000 personas que siguieron el caso de Johnny Lear en directo en una sala de audiencias. O sea, ¿qué está efectivizando más el ejercicio de la publicidad? ¿Una audiencia presencial que abra las puertas donde solo caben 15 personas, o un link donde 17.000 personas lo están viendo en directo? ¿Cuántas de esas 17.000 personas estaban realmente interesados en la audiencia o en el morbo No que interesa. Lo que interesa es la publicidad. Lo que haga cada uno en sus cabezas es un derecho particular. La publicidad, digamos, la única diferencia en este caso sería que la publicidad se daría en tiempo real o en diferido, porque a hoy, y haciendo los juicios presenciales, esas 17.000 personas pueden solicitar que se remita la grabación con posterioridad, las que tengan interés académico, las que tengan un interés, así sea morboso, porque es indiferente. Es decir, el tema de la publicidad es que no interesa cuál sea el propósito, no interesa. La audiencia sigue siendo pública, pues qué maravilla, y además uno a los estudiantes siempre los manda, váyase para Palo Quemado, váyase para Convida y póngase a ver audiencias. Pero no facilita más la virtualidad presenciar una audiencia pública de interés. Veamos el caso. Claro, pero eso no está por encima. La gente le hace control a lo que está sucediendo. Es que eso es una maravilla. Que 17.000 personas vean una audiencia es una maravilla. Pero lo que no puede ser es que esa publicidad esté por encima de la garantía del procesado. Porque es que los 17.000 son espectadores. El único que se está jugando los 12 o 20 años de cárcel es el procesado. Entonces, si usted me pone a ponderar la publicidad de las 17.000 personas que celebro. Y yo traigo a colación la publicidad porque el doctor... No, pero, pero sigue siendo posible que la transmitan. A ver, le explico. Si estamos en la audiencia, en presencialidad, la audiencia en todo caso se conserva en audio y video. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que probablemente no se podría ver en tiempo real. Y pierde interés. No, pero yo he tenido audiencias de juicio oral donde alguien que está conectado en la cámara abre el sonido. Hay que parar el alegato, un ejemplo, un alegato de clausura, la juez le llama la atención, apaga el sonido. Continúa uno, otros abren, vuelve y suspenda, apague el sonido. Eso, por supuesto, que afecta
la argumentación que yo voy a decir. Y eso fue el principio del COVID, donde todos estábamos aprendiendo, vimos escenas obscenas. Pero hoy en día las herramientas, los jueces ya se han capacitado en la aplicación de estas nuevas tecnologías y hoy no sucede eso. Recuerdo haber visto uno en calzoncillos, doctor Herrera. Yo quiero dejar sobre el tapete cosas tan graves como esta, porque este espacio tiene que ser también para poner el dedo sobre la llaga. Conocí un proceso en Palo Quemado que el testigo no comparecía a la audiencia de juicio. Entonces lo ubicaron por un celular, era una señora que estaba vendiendo aguacates en la calle. Y de esa manera le tomaron la declaración, ella suspendía el testimonio para hacer su venta, regresaba, no se escuchaba bien, la juez le decía al secretario, no le escucho muy bien, y después anunció sentido de fallo de condena y le impuso una condena de 26 años de prisión a una persona. Si esto no es para entrar a revisar la eficiencia frente al garantismo en materia penal, entonces ¿de qué estamos hablando? Pero yo creo que ese es un caso donde ahí faltó pericia y faltó de una u otra manera astucia de la defensa, diría yo, en ese caso concreto. O sea, por un caso donde efectivamente, y estoy seguro que no es el único, hay muchos casos donde las situaciones se vulneran permanentemente, pero de una u otra manera estamos hablando es de una generalidad muy importante donde esta es una herramienta que no reemplaza garantías, insisto, no es un tema de que la virtualidad disminuya garantía y la presencialidad las aumente, porque hemos visto anteriormente al COVID, pues fijémonos cómo hacía la inmediación el tribunal o la corte en materia de revisar las pruebas. Ellos no se iban a repetir el juicio para la inmediación, sencillamente revisaban. Doctor, pero fíjese una cosa, estamos pensando la virtualidad desde Bogotá, estamos pensando la virtualidad desde las ciudades principales y estamos pensando la virtualidad desde la gente que tiene algún tipo de formación en acceso a las herramientas tecnológicas. Pero esa realidad, que puede ser la de los que estamos sentados en esta mesa, no es la de la mayoría del país. Entonces, nosotros no podemos poner en condiciones de igualdad a las personas que enfrentan un juicio y que tienen la posibilidad, que tienen las herramientas, a la inmensa mayoría de las personas en los territorios. Entonces, tenemos una justicia que es accesible solamente para algunos privilegiados que tienen los medios y la formación en medios tecnológicos. Pensemos en cuánto tendría que poner, porque además pasa en las audiencias, que el testigo le dice al juez, me tengo que desconectar, no tengo más datos. Esa es una discusión, una mirada interesante alrededor de las barreras que plantea la virtualidad, porque partimos de la base de que todos tenemos un celular inteligente y peor aún con internet. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa sobre esta discusión, la que origina la Corte Constitucional y que tiene abogados pensando salir a marchar, no sé, realmente intentando o esperando que qué haga la Corte Constitucional con esta decisión sobre garantías. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta ya en los segundos finales. Doctor Herrera, su conclusión ya para despedirnos, su reflexión final. Yo esperaré conocer el texto de la sentencia. Me interesa mucho de cara a la argumentación jurídica ver cómo saturó la Corte Constitucional el argumento de los juicios presenciales. Y una vez los conozca, seguramente tendremos acceso a los medios para poder pronunciarnos de manera más categórica. Doctora Costa. Yo considero que estamos en un debate de medios que es importante, pero que no es el trascendental, y ahí sí seguramente tendré observaciones de muchos colegas. Yo creo que el país debe pensarse en el acceso a la justicia, que es un debate que va más allá de la presencialidad o la virtualidad. Coincido con la doctora Diana, que hace un momento mencionaba, hay 6 zonas en el país donde la justicia no llega, donde no hay juzgados, no hay fiscales, mucho menos hay defensores públicos. Entonces, en aquellas zonas donde hay esa imposibilidad de acceder a la justicia, es necesario que se pongan los ojos y se brinden garantías, ya sea para que haya conectividad o ya sea para que haya presencialidad, pero debe ampliarse la cobertura de la justicia independientemente de que ésta sea virtual o presencial. Doctora Muñoz. La virtualidad tiene grandes ventajas, pero la virtualidad no puede ser la regla general en el juicio. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional ha acertado y esto lo hace pues en respeto de las garantías, poniendo como protagonista al procesado, que es como tendría que ser.
Terminamos, llegamos al final esta noche en Zona Franca con el doctor Rubén Acosta, la doctora Diana Muñoz, el doctor Jairo Herrera, 3 destacados penalistas intentando dar respuestas, consensos en algún momento sobre la justicia virtual en los casos penales para juicios, que es la decisión que toma la Corte Constitucional, que excluye de la posibilidad de la virtualidad, aunque no completamente, a la justicia penal. A los 3, gracias por aceptar la invitación. Este diálogo llegamos al final. Continúen con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche.